esta semana te dije en un short que te pones al final de cada lista, que después te preguntas por qué nunca llegas a ti. Hoy quiero contarte de alguien a quien la vida lo puso, literalmente, al final de todo, sin barco, sin rescate, sin ninguna garantía de volver a ver a su familia, y de lo que hizo con eso. En 1915, un barco llamado Endurance quedó atrapado en el hielo de la Antártida. No unos días, meses. El hielo lo fue aplastando poco a poco hasta partirlo en pedazos. 28 hombres se quedaron sin barco, en medio de la nada más blanca y más fría del planeta, y ninguno de ellos murió, ni uno. Esta es la historia de Ernest Shackleton, y de por qué, casi 100 años después, sigue siendo el ejemplo más estudiado de liderazgo bajo presión extrema que existe. Pero no te cuento esto solo por historia. Llevas tiempo cargando un plan que se rompió, un trabajo que no salió, una relación que terminó distinto a como la imaginabas, una versión de tu vida que dejó de existir, igual que el Endurance dejó de existir bajo el hielo. Eso que sientes no es fracaso, es el momento exacto en el que Shackleton también estuvo, y lo que hizo después es exactamente lo que tú necesitas ver hoy. Quédate hasta el final. Vale la pena. Shackleton no zarpó buscando sobrevivir, zarpó buscando la gloria. Quería ser el primero en cruzar la Antártida a pie, de un extremo al otro. Llevaba años detrás de ese logro. Había fracasado antes, 2 veces, en expediciones anteriores. Esta iba a ser la definitiva, pero el hielo tenía otros planes. El Endurance quedó atrapado antes de siquiera pisar tierra. Durante meses, el barco flotó prisionero, mientras la presión del hielo crujía cada vez más fuerte contra el casco. Shackleton lo supo antes que nadie. No iban a completar la expedición. El objetivo por el que habían zarpado ya no existía, y en ese momento, sin decírselo todavía a la tripulación, cambió por completo su definición de éxito. Ya no se trataba de cruzar la Antártida, se trataba de traer a esos 28 hombres de vuelta a casa, vivos. El momento en que todo se hundió, cuando el hielo finalmente destrozó el barco, Shackleton reunió a la tripulación sobre el hielo y dijo una frase que se convirtió en leyenda: el barco y las provisiones se han perdido, así que ahora nos vamos a casa. No dijo estamos perdidos, no dijo no sé qué va a pasar, dijo nos vamos a casa, como si fuera un hecho, no una esperanza. Y esa forma de hablar no era ingenuidad, era una decisión deliberada. Shackleton entendía algo que muy pocos líderes entienden de verdad. En una crisis, las palabras del líder se convierten en la realidad emocional de todo el grupo. Si él se hundía en el pánico, 28 hombres se hundían con él. Si él sostenía la certeza de que iban a sobrevivir, esa certeza se convertía en el aire que todos respiraban. No era optimismo ciego, era liderazgo con los ojos abiertos, decidiendo qué historia le iba a contar a su gente cada mañana. Lo que hizo durante los meses siguientes, vivieron sobre placas de hielo, a la deriva durante meses, sin barco, sin garantía de rescate, sin saber si alguien sabía siquiera dónde estaban. Shackleton hizo algo que parece pequeño, pero que sostuvo a todo el grupo. Mantuvo la rutina. Horarios de comida, turnos de trabajo, tareas asignadas a cada uno. Nada de eso cambiaba la situación real, pero le daba a cada hombre algo a lo que aferrarse que no fuera el miedo, y observaba a su tripulación con una atención que iba mucho más allá de lo logístico. Se dio cuenta de que los hombres más pesimistas, los que más se quejaban, eran los que más rápido contagiaban el desánimo a los demás. Así que hizo algo poco convencional. En vez de aislarlos, los acercó. Puso a los más negativos en su propia tienda, durmiendo cerca de él, no para castigarlos, para poder vigilar de cerca el ánimo del grupo entero y cortar el desánimo antes de que se propagara como una infección. Eso es liderazgo real, no ignorar el problema, acercarse a él lo suficiente para gestionarlo. Tardó meses, varios intentos fallidos, pero volvió.
rescató a todos y cada uno de los hombres que había dejado atrás, lo que Shackleton nunca hizo. Hay algo en esta historia que se cuenta menos que el heroísmo del rescate y que a mí me parece lo más importante de todo. Shackleton nunca fingió que no había miedo, nunca les dijo a sus hombres que todo iba a ser fácil. Lo que hizo fue distinto, les mostró con sus propias decisiones que el miedo no tenía que ser quien mandara. Se podía sentir miedo y aún así izar el bote al agua, se podía sentir miedo y aún así cruzar la montaña, se podía sentir miedo y aún así seguir liderando. El coraje de Shackleton no era la ausencia de duda, era la capacidad de actuar de todos modos, con la duda sentada al lado. Y esa es quizás la lección más incómoda de toda esta historia. Nadie te está pidiendo que dejes de tener miedo antes de actuar, solo te está pidiendo que actúes con el presente. Lo que pasó después, cuando Shackleton por fin volvió a Inglaterra, el mundo había cambiado, estaba en plena Primera Guerra Mundial. Nadie preguntó por su expedición fallida. El hombre que había logrado uno de los rescates más extraordinarios de la historia volvió a un país que apenas notó que había vuelto. Y aquí está lo que más me impresiona de él. No se quejó de la falta de reconocimiento, no necesitó que el mundo entero supiera lo que había hecho para saber que había valido la pena. Volvió a embarcarse pocos años después en otra expedición. Murió de un infarto en el barco, frente a la misma isla de Georgia del Sur, donde había caminado destrozado buscando ayuda para sus hombres. Está enterrado ahí, no en su país, en el lugar donde libró su batalla más importante. Frank Wild, su segundo al mando, dijo después que Shackleton nunca pidió que lo recordaran como un héroe, solo quería que se supiera una cosa, que no dejó a nadie atrás. Esa frase para mí es la verdadera medida de un líder, no cuántas metas cumplió, cuántas personas no abandonó en el camino. Y aquí está lo que más me impresiona de él. No se quejó de la falta de reconocimiento. No necesitó que el mundo entero supiera lo que había hecho para saber que había valido la pena. Volvió a embarcarse pocos años después en otra expedición. Murió de un infarto en el barco, frente a la misma isla de Georgia del Sur, donde había caminado destrozado buscando ayuda para sus hombres. Está enterrado ahí, no en su país, en el lugar donde libró su batalla más importante. Frank Wild, su segundo al mando, dijo después que Shackleton nunca pidió que lo recordaran como un héroe, solo quería que se supiera una cosa, que no dejó a nadie atrás. Esa frase para mí es la verdadera medida de un líder, no cuántas metas cumplió, cuántas personas no abandonó en el camino. 3 cosas que Shackleton te enseña. Primera, el líder marca el clima emocional del grupo y tú eres la líder de tu propia vida. Lo que te repites a ti misma cada mañana se convierte en el aire que respiras todo el día. Segunda, la rutina sostiene cuando la certeza desaparece. Cuando todo se siente incierto, un horario simple, una tarea pequeña, te devuelve algo de control real. Tercera, puedes sentir miedo y actuar de todas formas. El coraje nunca fue la ausencia del miedo, siempre fue actuar con el presente. Si esta historia te removió algo, tengo un regalo para ti. Mis 8 claves del estrés, gratis. Hazte el test del estrés en Triunfando con Éxitos. Y si conoces a alguien que está en medio de su propio témpano de hielo, comparte este video con esa persona hoy. Esto es Triunfando con Éxitos. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias.